En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo. No era rico, pero tampoco pobre. Tenía 50 años y se llamaba Alonso Quijano. Era un hombre fuerte, pero muy delgado. Madrugaba mucho y era muy aficionado a la caza. Vivía nuestro hidalgo con una vieja ama de llaves, una joven sobrina y un criado que servía para todo. Don Alonso era también muy aficionado a los libros de caballerías. Le gustaban tanto los libros que olvidó la administración de sus bienes. Pasaba los días y las noches leyendo sin parar. Así, de dormir poco, de no comer y de tanto leer, se volvió loco. Su cabeza se llenó con todo lo que leía en los libros. Pensaba que los caballeros de sus libros eran reales y que existían. Un día, don Alonso, mientras leía, tuvo la idea más extraña del mundo. Quiso convertirse en caballero andante y salir a buscar aventuras y arreglar injusticias. Bajó al corral y encontró una armadura vieja que fue de su bisabuelo. Luego trajo a su caballo, que era tan viejo, feo y flaco como él. En ese momento se dio cuenta que tenía que buscar un nombre para su caballo. Todos los caballeros andantes tenían nombres famosos, así como sus caballos. 4 días estuvo buscando y buscando hasta que lo encontró. Lo llamó Rocinante. Después buscó un nombre para sí mismo. 8 días después lo encontró. Decidió llamarse Don Quijote. Recordó que todos los caballeros andantes añadían a su nombre el nombre de su patria, así que se puso por nombre Don Quijote de la Mancha. Había leído que todos los caballeros andantes estaban enamorados de una dama. En un pueblo cercano vivía una joven de la que estuvo enamorado. Se llamaba Aldonza Lorenzo. Él decidió que ella sería su dama y que su nombre sería Dulcinea del Toboso. Pensó Don Quijote que el mundo le necesitaba y que tenía que salir a vivir aventuras. Así, una mañana de julio, se puso la armadura de su bisabuelo que había limpiado. Subió a su caballo Rocinante y salió al campo por la puerta del corral. No dijo a nadie lo que iba a hacer y nadie lo vio irse. En ese momento recordó que no podía entrar en batalla. No había sido armado caballero. Según las leyes de caballería, no podía luchar con nadie hasta que no fuese armado caballero. Decidió que el primer caballero andante que encontrase le armaría caballero. Caminó todo el día montado en Rocinante sin que nada ocurriera. Al atardecer, Don Quijote y su caballo estaban muy cansados y muertos de hambre. Entonces, a lo lejos, vio una posada. En su cabeza se imaginó un castillo y que el señor de ese castillo podía armarle caballero. En la puerta de la posada había 2 criadas. Don Quijote creyó que las 2 criadas eran 2 princesas. Ellas, cuando lo vieron vestido de aquella manera, con su armadura, la lanza, el escudo y el casco, se asustaron y fueron a esconderse. Don Quijote les dijo: «No huyan, no teman nada, señoras». Cuando oyeron que las llamaba señoras, se echaron a reír. Don Quijote se enfadó. Entonces salió el posadero. Al ver a Don Quijote, estuvo también a punto de echarse a reír. Sin embargo, hablando muy tranquilo, dijo: «Señor caballero,
En esta posada tenemos comida, vino y agua para su caballo». «Señor, cualquier cosa estará bien», respondió Don Quijote. «Entonces baje del caballo», dijo el posadero. El posadero le ayudó a bajar del caballo. «Cuide muy bien a mi caballo, señor», dijo Don Quijote, «pues no hay caballo en el mundo mejor que este». El posadero miró al caballo. Le pareció viejo, feo y que no valía para nada. Luego llevó a Rocinante a la cuadra, mientras las criadas ayudaban a Don Quijote a quitarse la armadura. Consiguieron quitarle todo menos el casco. Don Quijote creyó que eran dos bellas princesas las que le ayudaban, y les dijo: «Señoras mías, mi nombre es Don Quijote de la Mancha, y Rocinante es mi caballo. Suyo soy desde este momento». Puso el posadero una mesa en el patio de la posada. La comida era bacalao y un pan duro. Como no pudo quitarse el casco, no podía comer ni beber. Tuvo el posadero que introducirle la comida por debajo del casco y le dio de beber con una cañita. Imaginó Don Quijote que estaba en un bello y lujoso castillo, que las criadas eran dos bellas princesas y que el posadero era el señor del castillo. Imaginó que la comida eran ricos manjares y que bebía el mejor vino del mundo en lugar de agua del pozo. Don Quijote necesitaba armarse caballero. Así que habló con el posadero. «Necesito, señor, que me haga un favor». «Dígame, ¿qué necesita?», dijo el posadero. «Necesito que me arme caballero», dijo Don Quijote poniéndose de rodillas. «Señor, yo no puedo hacer eso», dijo el posadero tirando del brazo de Don Quijote para que se levantara. «Se lo suplico, no puedo entrar en batalla hasta que no sea armado caballero», dijo Don Quijote. «Está bien, lo haré», dijo el posadero. «¿Queréis, señor, que lo haga ahora?» «No, esta noche velaré mis armas en la capilla de este castillo y mañana al amanecer me armará usted caballero». El posadero sabía que Don Quijote estaba loco y decidió reírse de él. «Señor, ¿tiene usted dinero?», preguntó el posadero. «No», dijo Don Quijote extrañado. «Nunca leí en los libros de caballerías que los caballeros llevaran dinero». «No lo ha leído usted porque no hace falta. Pues sepa usted, señor, que los caballeros andantes siempre llevan dinero, además de un escudero que les ayuda y sirve». «No lo sabía. Sepa que seguiré su consejo y siempre llevaré conmigo a un escudero con dinero y ropa limpia, además de medicinas», dijo Don Quijote mientras ponía sus armas en el patio junto al pozo. Don Quijote comenzó a velar sus armas. Paseaba a un lado y a otro del patio recitando oraciones. Un pastor que dormía en la posada quería dar de beber a sus animales y fue a quitar la armadura de Don Quijote del pozo. Cuando lo vio, gritó: «¡Quita tus manos de esas armas! ¡Son sagradas! ¡Quítalas si no quieres morir!». El pastor no hizo caso de Don Quijote y tiró la armadura al suelo. Al verlo, Don Quijote miró al cielo y, como si hablara con su señora Dulcinea, dijo: «¡Ayúdame, señora, pues voy a entrar en batalla!». Dicho esto, cogió la lanza y golpeó al pastor en mitad de la cabeza. Otro pastor que estaba allí fue al pozo al oír el ruido. Entonces Don Quijote también le golpeó en la cabeza y le hizo una gran herida. Toda la gente que dormía en la posada salió al patio. Don Quijote, al verlos, cogió su espada y dijo: «Oh, hermosa señora, no sé si saldré vivo de esta gran batalla». Los otros pastores empezaron a tirar piedras a Don Quijote y él les amenazaba con la espada. «¡Cobardes! ¡Venid, matad a todo el que se acerque!». Decía esto con tanta fuerza que asustó a todo el mundo. Y dejaron de tirarle piedras. Por lo que Don Quijote siguió velando sus armas toda la noche. A la mañana siguiente vino el posadero con un libro en la mano. Pidió a Don Quijote que se arrodillase.
Mientras decía una oración, dio un golpe a Don Quijote con la espada en el hombro. Luego ordenó a una de las criadas que ciñera la espada a Don Quijote. La joven, al ponerle la espada, dijo: «Aquí un valiente caballero». Don Quijote le preguntó cómo se llamaba. «Mi nombre es Tolosa y soy de Toledo. Desde este momento seré su servidora». «Desde hoy te llamarás Doña Tolosa y seré yo su servidor», dijo Don Quijote. Terminó la ceremonia y el posadero entregó a Rocinante a Don Quijote. Don Quijote agradeció al posadero el favor de armarle caballero y se despidió. I hope you enjoyed it. If you want to read along while you listen, you can find the link to get the book on Amazon in the pinned comment and the description below. Thanks for listening. Bye.